La adaptación de la asignatura no tiene ninguna base legal, ninguna. No existe más que una carta privada que faculta, sabe Dios hasta cuándo, a determinada patronal a llevar a cabo una adaptación sin que existan ni en la LOE ni en los decretos de enseñanzas mínimas preceptos legales que autoricen a esta adaptación. Y hemos conocido todos muy recientemente que el propio gobierno ha hecho público que ha dado órdenes a la abogacía del Estado para que recurra en vía contenciosa administrativa los currículos aprobados por la Comunidad de Madrid, por la Comunidad de La Rioja y por la Comunidad de Castilla y León, porque no se ajustan estrictamente a los contenidos obligatorios de la asignatura y porque, entre otras cosas, han omitido todo lo que se refiere a la ideología de género, que se considera que es uno de los elementos fundamentales de la asignatura. Es decir, quedarnos tranquilos porque nuestro gobierno puede ser más respetuoso de la libertad de educación o porque tenemos el privilegio de que nuestro hijo va a un colegio donde nos han dicho que la asignatura se puede adaptar al carácter propio, yo no sé si es algo especialmente realista. Se dice, bueno, pero al final tampoco es tan importante, porque lo decisivo son los libros de texto y los profesores. Es cierto que hay libros de texto en estos momentos en el mercado, dado que no existe libro oficial de ninguna asignatura en nuestro sistema educativo. Es cierto que existen libros absolutamente diversos y contradictorios, que representan todas las ideologías habidas y por haber, lo cual ya nos hace también sospechar que la asignatura no es precisamente tan neutral. Una asignatura que resulta que se puede interpretar de acuerdo con la más absoluta diversidad ideológica, no parece que sea esa asignatura tan pacífica que lo único que trata es enseñar la Constitución. Claro, la cuestión es, primero, en los centros de la pública, donde el 80% de los padres españoles llevan a sus hijos, ¿quién va a elegir el libro de texto? ¿Lo va a elegir el padre? No. Lo va a elegir el departamento, lo va a elegir el profesor y dependerá cuál es el que quiere elegir. Con lo cual estamos convirtiendo algo tan importante como la formación de la conciencia moral de nuestros hijos de una especie de lotería de a ver si tenemos suerte que el profesor ha elegido un texto que más o menos se adecúa a nuestra propia visión de la persona, de la vida, de la existencia, etcétera, como para asegurar esa coherencia a la que María Dolores se refería hace un momentito, para evitar esa fractura, ese conflicto, esa esquizofrenia entre lo que los niños están recibiendo en su casa y lo que se van a encontrar en la escuela. Es cierto que en los colegios concertados y en los colegios privados se puede elegir el texto. Bueno, ya hemos conocido también que algún libro de texto ha sido denunciado ante la inspección públicamente por no recoger estrictamente lo que los contenidos obligatorios de la asignatura determinan. Mañana posiblemente la inspección, porque se enseña lo que no se debe o porque se deja de enseñar lo que es obligatorio. Y ya uno de los principales ideólogos de esta operación, Gregorio Peces Barba, ya ha mencionado muy recientemente, con ocasión de la publicación de su propio libro sobre este tema, que una de las cuestiones a las que han de enfrentarse las administraciones educativas en el futuro es, sin lugar a duda, todo lo que se refiere a la formación del profesorado para asegurar que efectivamente se transmite lo que la asignatura pretende de una manera fiel. Finalmente, ¿podemos estar tranquilos porque vamos a reservar a nuestro hijo dentro de o a nuestra hija dentro de una campana de cristal? Yo creo que esto es cerrar los ojos a la realidad y no merece la pena pararse en ello. La segunda cuestión es, ¿debemos estar tranquilos? Pues yo creo que no. Estamos ante una cuestión de principio, no estamos ante una cuestión más o menos accidental. El gran problema, la gran cuestión de debate es a quién corresponde la responsabilidad y el derecho a la educación. Nos corresponde a los padres y por delegación nuestra, a la escuela, y el Estado subsidiariamente lo único que hace es ayudarnos para que como padres podamos cumplir con nuestra responsabilidad, o estamos admitiendo que nos sea expropiado ese derecho para que alguien de manera ilegítima, el poder público, se arrogue la legitimidad de determinar qué valores morales son los que tienen que tener los ciudadanos de manera obligatoria. Yo creo que la cuestión de principio es... Entonces, a mí lo que me preocupa de este asunto, primero es que en la Comunidad de Madrid creo que ha habido bastante laxitud. Lo digo por nuestro colegio, donde de alguna manera desde la propia dirección del colegio lo que se viene a decir, bueno, no os preocupéis, porque como esto es una cosa que no se va a dar, hay que esperar a ver, ya ocurrirá. Con lo cual se ha ido dejando, y prácticamente, pues no sé quién ha podido objetar, pero vamos, es mínimo. Os puedo asegurar que en un colegio, un familiar mío, en Madrid, colegio concertado, religiosas, en la zona de Moncloa, las propias religiosas, la dirección del colegio, les ha pedido a los padres que por favor no hagan ruido.
porque eso, os digo la institución, no me acuerdo, no quiero decir una que no lo sea, pero os puedo asegurar que es así por el temor que hablaban del asunto de la pérdida de las subvenciones y demás. Es decir, desde la propia dirección, si queréis, vamos, no tengo ningún inconveniente, me dejáis y os traslado el dato que hay. Entonces, a mí me sigue preocupando, y lo que acabáis de decir ahora al final, es que en el fondo, si somos muchos, pues nos harán más caso. Pero todos tenemos los temores. Yo os iba a hacer unas preguntas que se han adelantado. Una es el miedo que tenemos los padres de cómo puede afectar esto a los hijos. Claro, yo lo que estoy viendo es que estamos hablando mucho de la objeción de conciencia. Pero realmente la labor que vosotros estáis haciendo, que es de lo más ingrata y de lo más dura, además jugando vuestro propio dinero, como aquel que dice, o perdiendo vuestro tiempo, mi miedo es que esto de alguna manera se va implantando y efectivamente la asignatura de una manera o de otra, si no cambian en las elecciones, va a entrar. Y entonces nos vamos a encontrar que, bueno, que hemos hecho unas alegaciones, pero el que está en el poder dirigirá como quiera esas alegaciones y las manejará. Yo creo que lo que hay que ir es de una manera radical, y no sé cuál es la manera de funcionarlo, si hay alguna manera de oponerse legalmente, no solamente ya por la vía de la objeción, sino por la vía legal, haciendo alusión a esta objeción de conciencia, si uno se puede oponer para tratar de erradicar que esto influya. Entonces yo pregunto una cosa importantísima, yo oigo a la gente que tiene una idea contraria a la mía, ¿no? Y siempre es lo mismo. Bueno, pero ¿tú qué es lo que estás en contra de esto? Yo tengo, sobre todo, de lo que he oído, dos principios más o menos claros. Uno es el concepto de familia que yo tengo y el que a mí me quieren vender, es absolutamente distinto, no tiene nada que ver, no estoy de acuerdo con él. Fundamentalmente está ahí. Entonces yo he llegado a pensar, bueno, ¿qué es lo que sobra de la asignatura? Porque claro, si a mí lo que me quieren enseñar a mis hijos es solamente la Constitución, no creo que sea necesaria una asignatura nueva. Porque claro, yo pregunto otra cosa, ¿esta asignatura va a aumentar las horas curriculares de estudio o va a disminuir las que ya existen? Es decir, o va a quitar alguna de las que existe. Porque desde la dirección de mi colegio, en el colegio en el que estoy, y esto ya es hablar porque son voces y ecos que llegan, la directora del colegio lo que ha venido a decir es que sí, por supuesto, que quita antes la religión que las matemáticas. Entonces yo creo que estamos en una situación, y en la Comunidad de Madrid, con esto de que, bueno, como ahora está Esperanza Aguirre y no nos deja que entre y la gente tiene esperanzas de lo que llegue, nos estamos comiendo un año en balde. Ese es mi temor. Y luego nada más comentaros una cosa como anécdota. Cuando llegó, y efectivamente lo que has dicho, ir al boletín, yo a través de no recuerdo si era, me parece que era Profesionales por la Ética, entré en la página web y vi un poco lo que había del boletín. Recogí mis libros antiguos, concretamente el de Formación del Espíritu Nacional de tercero de bachiller, y el de cuarto de bachiller, y el de quinto de bachiller, y si queréis, os mando los prólogos. Os mando el índice, si tenéis curiosidad, porque hay cosas que son literalmente iguales que las que pude comprobar en el Boletín Oficial del Estado. Una, que es la que me acuerdo, los problemas se arreglan con el diálogo. Coño, este es de Formación del Espíritu Nacional, Editoriales del Vives, del año curso 73-74. O sea, si queréis, os lo paso porque es que lo pasé a un Word para pasarlo a la gente. O sea, que, claro, lo que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, a lo que luego se dé, es un mundo. En fin, la pregunta es si hay alguna manera de poder a profundizar más en el tema para tratar de erradicar que la asignatura como tal, o al menos las partes que afectan a la educación de nuestra propia, de los padres, o la formación moral, se pudiese evitar antes de entrar en la pelea siguiente. Solo un apunte que a muchos ya se nos ha olvidado, pero aquí en España, concretamente las niñas musulmanas de Ceuta y Melilla, llevan objetando a la asignatura de educación física años. Y no se examinan ni entran en clase y no les pasa nada, y además la nota que les ponen es la de la media de la clase y no ha pasado nada durante años. Y nosotros simplemente, si llegara el caso, diríamos, oye, yo como las niñas musulmanas, y ya está, ¿vale? Yo el mismo trato, no quiero ni más ni menos ni bicicleta, quiero el mismo trato que llevamos años dando. En cuanto a lo de profundizar, que decías, ¿qué podíamos ir haciendo?